Hola, ¿cómo están? Muy buenos días en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y vaya que ahora sí es un Valle de Lágrimas, todo lo que ha pasado en los últimos días en nuestro país. ¿Y quién mejor que pues un hombre que es experto en temas electorales, que además fue consejero del Instituto Federal Electoral y a quien yo tengo el gusto de conocer hace ya muchos años, que es el maestro Arturo Sánchez? Mi querido Arturo, no sabes cómo te agradezco que vengas a platicar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, bien, Tere, qué gusto estar con ustedes hoy y qué gusto poder platicar en efecto de esta situación tan atípica que estamos viviendo en el país y que tiene mucho que ver con lo que podría ser un verdadero cambio de régimen en estos días y que habrá que estar muy atentos a ver cuál es su desarrollo. A ver, Arturo, tú y yo hemos estado platicando a lo largo de estas últimas semanas. Me has hecho favor de darme otras entrevistas, pero a ver, yo quisiera tu evaluación de qué pasó con esa decisión que se dio en la herradura del Instituto Nacional Electoral, donde 4 consejeros pues tenían un punto de vista distinto sobre cómo se debería de dar la asignación de los diputados plurinominales y pues ganó la mayoría, claro. ¿Y qué esperas? Perdón, estoy un poco ronca. ¿Y qué esperas que suceda pues en el Tribunal Electoral? ¿Cómo ves todo esto, Arturo? Bueno, las cosas fueron siguiendo la mecánica de trabajo del INE y de los consejeros del INE, fueron como sigue. Primero, terminaron todos los cómputos, el tribunal informa al INE cómo quedaron las votaciones definitivas y con esos resultados la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene la obligación de nombrar o de hacer un proyecto de reparto de las diputaciones de representación proporcional. Eso hizo la Dirección de Prerrogativas y lo tiene que presentar a la Comisión de Prerrogativas. En la comisión, pues sí, fue muy elocuente ver que los 5 consejeros que integran la comisión decidieron apoyar el proyecto en donde se le daba a Morena una supermayoría. Pero que lo apruebe la comisión quiere decir que pasa a la mesa del Consejo General, a la herradura de la democracia. Y ahí pasó una cosa muy interesante. En primer lugar, bueno, oigo todos los discursos que ya conocemos de los partidos políticos, de los consejeros y demás, pero la consejera Claudia Zavala propuso una fórmula, no una fórmula, sino un mecanismo diferente de reparto que cuidaba mucho el marco constitucional por un lado y por otro lado también permitía hacer un reparto en donde, respetando el espíritu de la Constitución, no se le diera la supermayoría que se le quería otorgar a Morena. Y ahí fue donde convenció a al menos una de las consejeras que había votado en sentido contrario el día anterior, Dania Sí, Rabel. Y eso sí. permitió que se juntaran 4 votos a favor de la propuesta de Claudia Zavala y que fue muy bienvenida por ellos mismos y en la opinión pública, porque se respetaba claramente el espíritu de la Constitución y al mismo tiempo se resguardaba que la pluralidad que conforma al México partidista, bueno, pues tuvieran voces todas con una mejor representación. Lamentablemente, desde mi punto de vista, solamente fueron 4 votos, se necesitaban 6. Los otros 6 consejeros, los otros 7 consejeros votaron a favor de la propuesta original de la Dirección de Prerrogativas y así se fue al tribunal. ¿Por qué era conveniente que fuera una votación dividida?
Era conveniente porque eso debió haber puesto a pensar al tribunal en cómo resolver. Si fuera una decisión por unanimidad del Consejo General, pues cuesta más trabajo cambiarla. Pero 7-4, hubiera sido mejor 6-5, ¿verdad? 7-4, pues seguramente puso a pensar al Tribunal Electoral. Con todo, lo que ha pasado hasta este momento es que el tribunal ya dio a conocer cuál va a ser su saque que se está discutiendo en el tribunal, y el saque es pues mantener el acuerdo que tomó el INE. Por lo tanto, mi expectativa es que pues, se van a quedar las cosas como están y Morena va a tener una supermayoría que le permitirá hacer desde la Cámara de Diputados cambios a la Constitución. Y lo otro que se está discutiendo es la integración final del Senado. Ahí sabíamos que el reparto de representación proporcional pues no tiene para dónde hacerse. Es como esta representación proporcional casi pura de los 32 diputados de RP en el Senado, pues sí se quedó la oposición con 3 senadores que podrían resguardar, pero las noticias de este día ya hablan claramente de que 2 senadores que venían del PRD se han pasado a integrar las filas de Morena. Por lo tanto, pues Morena prácticamente tiene también la mayoría calificada en el Senado. Esto quiere decir que va a ser la voluntad de Morena la que se imponga. Bueno, Arturo, es que fíjate que yo creo que es gravísimo lo que está pasando y justo tú lo acabas de decir, el espíritu de la Constitución, y este problema viene pues de origen de esta interpretación desde mi punto de vista sesgada que se da en el Instituto Nacional Electoral, pues de el artículo 54, creo, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Porque dice ahí que para poder recibir 8% de sobrerepresentación, cada partido debería de haber presentado 200 candidatos a diputaciones uninominales, cosa que no pasó en el caso del PT, del Verde, ni de Morena, porque los presentaron como coalición. Sin embargo, pues el asumir así esta interpretación de la Constitución, cuando les conviene coalición y cuando no les conviene partido, pues da como resultado, y me gustaría oír tu comentario, Arturo, que el partido que quedó en quinto lugar, o sea, el Partido Verde, pues ahora es la segunda fuerza política de México por el número de diputados que tiene en la Cámara de Diputados. Creo que es realmente una súper sobre representación. ¿Por qué? Del 55% que les correspondería por lo que ganaron en las elecciones, ahora Morena y sus aliados tienen 77%. Es algo que me parece escandaloso, Arturo. ¿Cómo ves? Mira, sí es escandaloso en muchos sentidos, sobre todo porque la sobrerepresentación de algún partido necesariamente implica la subrepresentación de otros partidos. Ahora bien, lo que hay que considerar es que, en efecto, nuestro sistema de integración de la Cámara de Diputados tiene un sistema híbrido. O sea, lo que ocurrió en esta ocasión por primera vez es que los 3 partidos de Morena, PT y Verde ganaron muchas asientos de representación de mayoría relativa de los 300 distritos. Y eso es lo que les permite una sobrerepresentación de hasta el 8%. Y con las votaciones, en efecto, se llega a ese tope, pero es un tope, no es una obligación. Lo que tú mencionas de la interpretación del artículo 54 constitucional también es cierto. La cuestión es que sí se había aplicado así anteriormente, pero
nunca para permitir que una fuerza pudiera cambiar la Constitución por sí misma. O sea, recordémoslo, ni Zedillo en el segundo periodo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, incluso con sus aliados, tenían la fuerza suficiente para por sí mismo cambiar la Constitución. Eso es lo que buscaba la Constitución. Y en este caso, los números, pues sí le dan a Morena esta supermayoría. ¿Qué es lo que había que haber hecho? En efecto, como tú dices, como es la primera vez que hay una supermayoría resultante que violenta el espíritu constitucional de que ninguna fuerza pueda cambiar la Constitución por sí sola, como eso se presenta por primera vez, había que hacer una interpretación alternativa. Había dos. Una, tomarlos como coalición, no como partidos políticos, y dos, la que presentó Claudia Zavala, que era la representación proporcional sobre los 200 diputados. En todo caso, el resultado está a la vista. O sea, hacer, digamos, las cuentas sobre 200 y no sobre 500, ¿no, Arturo? Pero bueno, fíjate que ya todo esto es letra muerta, desgraciadamente, y ahora pues vamos a ver qué pasa en el tribunal, pero como tú comentabas, pues parece ser que todo va a salir pues a favor otra vez de la sobrerepresentación. Y tú decías, Arturo, en alguna conversación que tuvimos, algo muy importante. Fíjate cómo depende de 11 personas en el INE y ahora de 5 magistrados en el Tribunal Electoral, el destino de la democracia en México. Y a mí me gustaría mucho que habláramos, pues tú me planteaste un día en una entrevista este tema y creo que ahí habría que hacer, cuando algún día dentro de 30 o 40 años salgamos de este problema, pues yo creo que sí tendría que haber una reforma, pues para que no estuviera tan concentrado en el criterio de 16 personas, pues el futuro de la democracia en nuestro país. ¿Cómo ves esto, Arturo? Mira, estas 16 personas, en lugar de ser 16, tendrían que haber sido 18, porque recordemos que no hay dos magistrados, porque no fueron electos por el Senado de la República deliberadamente para dejar esta composición de 5 miembros que deciden en el Senado. Si tuviéramos ahorita 7 magistrados, pues habría un debate todavía más amplio dentro del Tribunal Electoral. Pero el hecho es de que deliberadamente se dejó incompleta la composición del Tribunal Electoral y por ahí habría que empezar. Que no puedan ocurrir estas cosas. O sea, que el Senado no pueda incumplir con su deber constitucional deliberadamente para no integrar un órgano tan importante como la Sala Superior del Tribunal Electoral. Eso es el primer punto que yo diría. El segundo punto, en efecto, yo creo que hay que tomar previsiones para que los criterios en cualquier escenario de reparto de representación proporcional estén suficientemente claros para que no caigamos en esta polémica. ¿Sí? O sea, que la fórmula que se defina no permita una sobrerepresentación en ningún caso de casi 20 puntos y que no permita una subrepresentación de los partidos para generar el efecto que tú dices. La segunda fuerza electoral pasa a ser la cuarta, prácticamente, sí, no, cuando lo que se buscaba era justamente favorecer a las minorías. Hay una cosa que dice el proyecto de el magistrado Felipe de la Mata, que está discutiéndose en el Tribunal Electoral, y dice que, en efecto, la representación proporcional tiene como objeto favorecer a las minorías de manera de que tengan una voz
en el Congreso y en los órganos como la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Pero interpreta que en el caso de México no es así, y siempre fue así, siempre se buscó. Claro. Es más, acuérdate, en el mero origen, el PRI era capaz de ganar hasta los 300 diputados de mayoría relativa. Y el candado era que si había un partido que ganara más de 60, ya no entraba en el reparto de representación proporcional. ¿Para qué? Para que la representación proporcional íntegra se fuera a la oposición. Ese era el objetivo. Es una conquista que nos costó mucho. Eso se planteó así desde 1977. Las leyes fueron cambiando, las reglas del reparto de representación proporcional fueron cambiando, pero se asumió desde quizá el 96 o antes que ya ninguna fuerza iba por sí misma a obtener los votos suficientes para tener una mayoría de tal tamaño en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. El hecho es que Morena la obtuvo, ¿sí? Pero entonces yo considero, bueno, sí, qué bueno que Morena obtuvo esa mayoría, y esa mayoría le da ya de por sí muchas atribuciones. Van a poder cambiar por sí mismos cualquier ley, sin consulta alguna. Pero cambiar a la Constitución sin el concurso de la oposición, eso ya no nos habla de una democracia. Eso ya nos habla de una fuerza vertical que tiene todo el poder. Y ahí es en donde yo creo que ni a Morena misma le conviene, y desde luego tampoco a Claudia Sheinbaum, tener y replicar lo que vivió México durante muchos años en el siglo pasado. Pues yo creo que en las condiciones actuales ya no le conviene absolutamente a nadie. ¿Qué importa tener, como dice Claudia Sheinbaum, no le tengan miedo a la democracia? Bueno, ¿cuál es el problema de tener que construir acuerdos con la oposición en un México democrático? Bueno, eso, como tú dices, ya es aparentemente palabra muerta si no pasa algo extraordinario en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Morena pues va a tener los restos para poder tomar cualquier decisión. Y eso ya de por sí genera alguna incertidumbre. Pero lo estamos viendo. Lo estamos viendo en las leyes que se van a aprobar próximamente. Sí, pero además lo estamos viendo hoy en vivo y a todo color, de que si no lo consiguen de un modo, lo consiguen de otro. Esto de que faltaban 2 senadores o 3 para poder tener mayoría calificada también en el Senado, pues aquí hay 2 personas que yo pido que no olvidemos sus nombres, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, pues que se vendieron al mejor postor, y dado que el PRD pues ya no existe, nada más que la gente que votó por ellos o ellos llegaron ahí por el PRD. Sin embargo, pues está en venta. Es que, mira, Arturo, a mí lo que me preocupa mucho es que no hay, no solamente respeto por digamos, los principios, los partidos políticos que los llevaron a determinada posición, sino que además no hay un comportamiento ético. Claro que muchos me dirán, bueno, pero es que en la política no hay ética. Y yo diría que esa es la tragedia de México y del mundo. ¿Qué está pasando? Que ahorita están 2 personas que llegaron por otro partido político uniéndose a Morena para que Morena pueda hacer lo que le dé la gana. Esto que tú dices, pues se traduce sencillamente pues en esto que comento. Ya no van a tener que consultar con nadie ni discutir con nadie cualquier cambio constitucional. Y yo lo que te pregunto, Arturo, ¿y vale la pena así estar en la Cámara de Diputados y de Senadores como, digamos, testigos con una función totalmente testimonial, porque no van a poder hablar, discutir, no van a ser escuchados?
¿Qué sentido tiene esto? Mejor que se vea ya, pues, que se trata de una aplanadora, digamos, que no tiene ningún respeto, pues, por las minorías, que ni tan minorías. Sí, ¿no? A ver, hay dos niveles en el análisis de lo que estás mencionando. Este efecto en la composición de las cámaras, pues sí, prácticamente nulifica al 46% de los votantes que no votaron por Morena. Y en ese sentido, pues sí, hay una violación al derecho de ser representado cuando el conjunto de las fuerzas de oposición tienen el 46% de la votación. Quiere decir que con ese elemento y la composición que acordó el INE y el Tribunal Electoral, pues se van a quedar con un veintitantos por ciento de la Cámara de Diputados. Y eso, pues, imposibilita prácticamente cualquier tipo de triunfo de mayorías allá. Podrán sumarse a las propuestas de Morena, pero si Morena no acepta, pues simple y sencillamente con sus votos se irán para atrás. Ese es un primer elemento. Ahora, tienes razón, es un problema que tiene mucho que ver con la ética en la política. Y ese es un asunto que solamente puede estar regulado por las leyes. Creímos, tú te acuerdas, en 1996, que había dicho el presidente Zedillo que estaríamos avanzando hacia la reforma definitiva. Le faltaba mucho a esa reforma definitiva. Y ahorita estamos en una situación en donde para rescatar la ética que trae consigo el tener que negociar, construir acuerdos en conjunto, poder sumar votos de diferentes fuerzas, ceder ante puntos de vista de la oposición, apoyar a las mayorías. Bueno, en ese espacio, lo que estamos cayendo es en un escenario en donde, como decía Alexis de Tocqueville, la dictadura de las mayorías hace muy vertical al sistema. La ventaja de que haya oposición es que se construyan conjuntamente los acuerdos, desde luego con el consenso de la mayoría. Pero ahorita lo que tenemos es una dictadura de las mayorías y con eso, pues sí, se rompe todo esquema ético posible. Ahora, fíjate lo que tuvo que hacer Claudia Sheinbaum, ¿sí? Porque lo que quería Morena era el mismo día 1 de septiembre votar todo. Va a hacer toda la reforma del Poder Legislativo en un día. Sí. Bueno, ¿qué dice Claudia Sheinbaum? A ver, no. Si ya tenemos las mayorías completas y garantizadas, pues hagamos las cosas en orden, adecuadamente, porque les iba a pasar, ¿sabes qué? Lo mismo que les pasó con la reforma electoral, que la pasaron en un día, toda, la entregaron a las 11 de la mañana y en la noche se votó, ¿sí? Y en consecuencia violentaron el proceso parlamentario y la Suprema Corte les dijo así no y va para atrás. Bueno, ahora Claudia Sheinbaum tuvo siquiera que pedirle a Morena, sigue la ley, abre el debate, da tiempo para la discusión en lo general, escucha las propuestas de la oposición y da tiempo para la discusión en lo particular y después, eso ya no va a ser el 1 de septiembre. Porque si pues no se cuidan esas cosas, pues hasta la Corte iba a reaccionar. Entiendo muy bien lo que me estás diciendo, pero fíjate, yo creo que es totalmente inútil que se dé una discusión. Entiendo que formalmente y justo para que el proceso sea apegado a la ley, hay que hacerlo, pero pues no le veo ningún sentido ya. Y fíjate, Arturo, aquí yo quisiera que viéramos otro ángulo del problema. No solamente afecta esta pues sobrerepresentación, pues los asuntos internos de nuestro país, sino que está afectando los asuntos de política internacional, como tú lo sabes bien, porque está metiendo a nuestro país esta sobrerepresentación
y esta voluntad férrea de sacar adelante a como dé lugar la reforma del Poder Judicial y la desaparición de los órganos autónomos, está metiendo a México en una situación económica muy complicada. Digo, no solamente son las calificadoras, Fitch, el Bank of America, JP Morgan, las cámaras empresariales de México, de Estados Unidos. Ahora el presidente dice que pone en pausa, no sé qué quiera decir eso, la relación con Estados Unidos y con Canadá. Y esto podría traer consecuencias no solo políticas, sino económicas muy graves para México. Esto de la sobrerepresentación sí implica, Arturo, me gustaría conocer tu lectura de esto, pues una situación muy tensa económica y política para nuestro país. ¿Cómo lo ves? A ver, varias cosas con base en lo que dices. ¿Vale la pena estar en las cámaras ante esta realidad, sí o no? Yo creo que sí. No sería ético que ciudadanos que fueron electos por el 46% de la votación no estuvieran presentes en los debates. No, aun cuando evidentemente podrían ser debates perdidos. Y te voy a decir por qué es importante. Porque lo que van a hacer los legisladores de oposición cuando se discutan todas estas cambios y estas reformas es hacer evidente las contradicciones que están en las leyes, hacer evidente las violaciones a los derechos humanos en que se puede estar incurriendo con estas leyes, advertir de los problemas que se pueden generar si se aprueba así la ley y sobre todo llenar huecos en donde hay vacíos importantes en la ley que tendrán que ser llenados, porque fíjate, la iniciativa, sobre todo la del poder legislativo, ¿sí? Bueno, ya habla de una elección que se organizará por el INE el año que entra, cuando todavía no hay una ley. Falta hacer una ley que diga cómo se va a hacer la elección de los jueces. ¿Con qué ley va el INE a organizar esa elección? No hay un vacío completo, hay una incertidumbre muy grande. Vale la pena estar en el debate justamente para advertir cómo todavía faltan muchas carencias. Fíjate, la estructura del INE está organizada por distritos electorales. Claro. Muy bien, son 300 distritos electorales, pero esos distritos no corresponden a las circunscripciones en donde están eligiéndose a los jueces de distrito, que son distritos diferentes a los distritos electorales. ¿Qué va a hacer el INE? ¿Cómo se va a reorganizar para hacer una elección de ese tipo? Por ejemplo, ¿de dónde va a salir el dinero también, Arturo? ¿Y de dónde va a salir el recurso? Porque si no hay ley, no podrá haber una partida presupuestal que le dé dinero al INE para una elección que no está legislada. Entonces, por eso sí vale la pena estar en el Congreso para advertir. Y cuando vengan los problemas, la oposición podrá decir, se los advertimos. Y la población sabrá que una oposición se opuso y quedará en la historia, en los diarios de debates, lo que se diga en el Congreso, y por eso la oposición tendría que estar mejor, tendría que organizarse más, tendría que tener posturas más claras, tendría que comunicarse mejor con todos nosotros, pero por lo pronto estarán. Ahora, en segundo lugar, el otro comentario, bueno, desde que se anunciaron los resultados electorales con el triunfo de Morena el 2 de junio en la noche, empezó una caída de el peso en relación con el dólar. Y eso era una reacción de los mercados, de los inversionistas que dicen, oye, no, en un país así, en donde regresamos al viejo autoritarismo del siglo pasado, yo no voy a poner mis inversiones.
y empezaron las negociaciones y empezó porque se veía venir una problemática importante en este sentido. Nada más porque había ganado Morena con esa mayoría, pero como ya estaba anunciada también la reforma del Poder Judicial, ahí se centró el debate. Y el debate se fue por dos lados. Primero, por si Morena iba a tener la mayoría calificada para poder hacer pasar esa ley, y ahí vino una primera batalla perdida para la oposición, pero paralelamente vino todo el debate sobre el Poder Judicial. Y ahí sí, ya la oposición ganara o perdiera, ya independientemente de eso, se generó una desconfianza. La desconfianza de la permanente incertidumbre jurídica en la que pueden vivir los actores económicos. ¿Cómo quieres que yo apueste mi dinero si en cualquier momento, con la voz de una persona, hacen pasar una ley en donde van a afectar mis intereses? Y eso ese tipo de incertidumbre tiene dos efectos, perdón, Tere, tiene un efecto sobre el mercado y otro efecto también sobre el Tratado de Libre Comercio, porque hay cuestiones que no puede tomar México unilateralmente y no es una cuestión de soberanía, es una cuestión de acuerdos internacionales, en donde pues no puedes hacer lo que se te dé la gana si tienes un acuerdo firmado con Estados Unidos y un acuerdo firmado con Canadá. El hecho de que ellos critiquen la ley que viene no es que estén violando la soberanía o que estén interviniendo en la política de México. Están defendiendo sus intereses porque tenemos un tratado internacional firmado con ellos. Por eso hoy tenemos el peso a 19.50. A más, 19.68, Arturo, estaba yo viendo ahorita. Digo, y como pasen las horas, porque fíjate, Arturo, te quería yo comentar esto que seguramente viste. Estados Unidos ya contestó que respalda la posición de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, y que reitera su preocupación, como tú lo estás diciendo, por la reforma judicial. Ahora, estas consecuencias, Arturo, pueden ser gravísimas para el país, porque estamos hablando del principal socio comercial de México. O sea, no es, no sé, un país como Uruguay o Chile o qué sé yo. Estamos hablando del principal socio comercial de México. Entonces sí creo que esta reforma, la del Poder Judicial, y te voy a hablar de lo otro que también me gustaría escuchar tus comentarios, la desaparición de los órganos autónomos, pues van a tener consecuencias muy serias para, no solamente para la democracia en México, sino también para la situación económica de nuestro país. Es mucho lo que está en juego. ¿Cómo ves esto de los órganos autónomos también, Arturo? Mira, yo creo que en esto que estás diciendo, en la insistencia de Estados Unidos pasó de ser un comentario amistoso por parte del embajador Ken a una postura internacional. Y eso ya habla prácticamente de un conflicto. ¿Sí? Exacto. Porque Estados Unidos ya no es una opinión que emite su embajador. No, ya Estados Unidos asume la postura. Podemos pensar que Estados Unidos está en elecciones y que está endureciendo la pierna para tratar de presionar y ganar votos por parte de la campaña de los demócratas o lo que ustedes quieran. Pero Trump tampoco ha sido muy amable con esta reforma. Gane quien gane, sí hay una desconfianza ante esta situación. Y en efecto, los efectos los vamos a estar viendo día tras día en esta polémica que nos la podríamos haber ahorrado. Simple y sencillamente abriendo un poco el debate y pudiendo incorporar otras voces en la discusión. Porque lo que pasó en el Congreso con estos foros que se hicieron, pues vimos que no sirvieron de nada.
el resultado fue todavía peor de lo que estaba en la iniciativa original, la iniciativa que se votó en comisiones. El Congreso va a recibir una reforma del Poder Judicial todavía más sólida y fuerte de lo que presentó el presidente de la República. Bueno, ahí es en donde están las radicalidades que sí pueden meternos en un problema importante. Ahora, sí es importante tomar en cuenta lo que mencionas en relación a los órganos autónomos, porque los órganos autónomos tienen diferentes... Estamos oyendo al doctor Sánchez con eco. Algo, ya. No, sigue el eco, perdón. Si algo Arturo cambió, que Sí, sigue el eco, ¿eh? ¿Ya? No. A ver, Arturo. No. Yo te oigo con eco. Yo también. Perdón, pero tenemos ahí un problema. Ya, Arturo, ya. Adelante. Adelante, ya, Arturo. En efecto, estaba diciendo, gracias, ¿me escuchas? Perfectamente. Tere, ¿me escuchas? Ok, estábamos comentando entonces de este efecto. Te estaba diciendo que estábamos hablando del efecto económico de estas disposiciones. Ahora, ¿cuál es el problema de los órganos autónomos? Los órganos autónomos son autónomos precisamente para poner una lupa sobre la acción de las autoridades. Y la idea es que no basta que un gobierno o que uno de nuestros gobiernos decida algo sin que pueda haber una voz independiente, imparcial, que corrija posibles errores. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con la propuesta de desaparición de los órganos autónomos? Bueno, pues que ya no habrá un INAI y no tendremos entonces un órgano autónomo que me garantice el derecho a tener la información del gobierno que yo necesito para poder actuar en cualquier nivel. ¿Y sabes qué pasa? También que proteja mis datos personales. Porque claro, esto deja de existir. Mis datos los pueden utilizar para lo que quieran. Ya no hay un órgano que los proteja. Y la transparencia, como tú dices, y la rendición de cuentas, Arturo. Bueno, pero si a eso le sumamos la Comisión de Competencia, la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, y este tipo de, hasta el Coneval, si desaparecen estos órganos, pues toda la información importante queda en manos del gobierno. Me da la impresión de que Morena piensa que va a gobernar toda la vida, porque no, pues con estas mismas leyes podría llegar un gobierno de otro color en algún momento y de la misma manera se les va a tratar. Sí. Esto es lo que pone en términos generales en riesgo no solamente el aspecto económico que ya mencionamos con la reacción de nuestros socios internacionales, sino también el carácter democrático de nuestro régimen. Ahí es en donde se está minando y perder el carácter democrático de nuestro régimen, pues sí, es poner en buenas palabras, en buen español, la construcción de una autocracia en donde pues las decisiones se toman verticalmente y por una sola fuerza política, procesos que habíamos abandonado ya desde finales del siglo pasado en este país. Ahora, Arturo, fíjate que yo he escuchado, leído análisis de politólogos, de sociólogos como tú, de personas, en fin, que están versadas en estos temas, hablando de que México eligió un cambio de gobierno, pero no un cambio de régimen, a lo que tú te referías hace un momento.
y que realmente lo que estamos viviendo no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Mi preocupación es pues grande, porque si ya en algún momento fuimos considerados un país, digamos, con una democracia híbrida, en donde pues hay tantita dictadura y tantita democracia, pues yo creo que en este horizonte en el que nos estamos moviendo, pronto México pasará a ser, pues más allá de un país híbrido, pues un país con una tendencia autoritaria, pues muy, muy seria. Esto de la desaparición de los órganos autónomos, Arturo, tú lo sabes muy bien, cuánto trabajo nos costó abrir para que México tuviera contrapesos, para que no hubiera un presidencialismo absoluto. Y todo esto se va para atrás, ¿cuántos años? ¿50? ¿60? No lo sé. ¿Cómo ves esto de que no es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen? A ver, déjame decirte cómo se expresa eso en los proyectos que ya están en marcha. Por un lado, el presidente de la República mostró en este sexenio cómo a través de un artificio legal pudo poner a quien se le dio la gana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cumplió mandando una terna al Senado, el Senado la rechaza porque no tenían la mayoría calificada para poderla hacer pasar, el presidente manda otra terna, ¿sí? Y finalmente, de acuerdo con la ley, como el Senado vuelve a rechazar, el presidente queda libre de escoger y entonces manda a quien él quería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es Lenia Bartres. ¿Ok? Bueno, esa ya es una forma en donde la República se ve agraviada porque la división de poderes queda de tal forma desvirtuada que el presidente empieza con estas prácticas a poder controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, eso podría volver a pasar. Claro. Podría volver a pasar en el sentido de que cuando sale un ministro próximamente, se nombrará otro y ya no habrá forma de conseguir los votos que se requieren para frenar una ley que pase el Congreso y que sea inconstitucional, pero la Suprema Corte, que estará compuesta por personas allegadas al Poder Ejecutivo, pues no tocarán esa ley. Entonces, lo que se rompe ahí es el equilibrio de poderes. Lo que se rompe ahí es la autonomía que tiene que tener la Corte, la autonomía que debiera tener el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo sin contrapeso alguno. Entonces, eso es a lo que nos... Cuando hablamos de un cambio de régimen. Estamos hablando de Lenia Bartres, pero ya esto comenzaba a verse desde antes. Loreta Ortiz, la señora Yasmín Esquivel, que ni a título llega, la señora Lenia Bartres, como tú bien decías, y desde luego el caso más terrible, el de Arturo Saldívar. Ahora, si ahora van a ser electos por votación jueces, magistrados y ministros, Arturo, pues como tú bien dices, ¿a quién van a responder? Pues van a responder a quien los pone ahí. ¿Y quién los puede poner ahí? Pues, no solamente el partido en el poder, sino también intereses fácticos que en este momento operan, desgraciadamente, con enorme fuerza en México. Y estoy hablando del crimen organizado. En fin, Arturo, se ve una situación muy complicada, ¿no? Se ve una situación en donde pues hay pocas alternativas, porque esa es la tendencia que ha mostrado este gobierno, ¿sí? A mí me gustaría ver en Sheinbaum una actitud estadista que no viera solamente por su partido y por el corto plazo, sino que viera por la nación.
y por lo que significa esta palabra que todo el mundo menciona y que todo el mundo dice que es una verdadera democracia. Esto ya no es una democracia en este marco. Y por eso mismo creo que lo que procede es pues buscar posiciones más de una estadista que vea más allá y que controle a su partido. La ventaja del PRI en su época era que era controlable incluso por el propio presidente de la República, pero ahorita yo no estoy viendo que el partido esté unificado y hay divisiones de diferentes puntos de vista, y esto va a generar un conflicto todavía más grande que nos deja en más incertidumbre a la hora de la toma de decisiones, porque con todo respeto a la presidenta electa, ella no tiene la misma capacidad de influencia y liderazgo que sí tenía Andrés Manuel López Obrador, que en 30 y tantos días va a dejar de ser presidente de México, ¿sí? Y que vamos a ver además a dónde se va y qué influencia querrá o no seguir teniendo. Por eso sí es un retorno a una época que vivimos en México y que no nos gusta, porque no hemos hablado también de los otros fenómenos que acompañan esta problemática y que tienen que ver con lo que existe de suyo, y tú mencionaste ya algo, la inseguridad, el poder que han adquirido los cárteles en México, los territorios en donde no se puede participar abiertamente por justamente la presencia de la delincuencia, en fin, todo por ejemplo, Chiapas, mexicanos escapando a Guatemala para buscar protección. O sea, es una serie de problemas que siguen presentes ahí, que no se resolvieron y que pues ahora en un sistema, en un régimen cambiado, en donde el aspecto democrático se deteriora, pues quedan pocas esperanzas de que esto realmente genere soluciones de fondo estratégicas que puedan garantizar la convivencia democrática en el país. Pues, mi querido doctor Arturo Sánchez, se nos acaba el tiempo. Te quiero invitar a que nos acompañes porque terminando esta entrevista vamos a tener la oportunidad de platicar con el doctor Tonatiuh Guillén, que es un experto en temas migratorios. También él fue el rector del Colegio de la Frontera Norte, allá en Tijuana, y fue director del Instituto Nacional de Migración. El doctor Tonatiuh Guillén es un experto en temas que tienen que ver con la relación bilateral, y justo vamos a hablar con él de las consecuencias que puede tener esta serie de medidas en la relación México-Estados Unidos. La sobrerepresentación, la destrucción del poder judicial, la desaparición de los órganos autónomos. De todo esto vamos a platicar a continuación. No se vayan, quédense con nosotros. Yo le quiero dar las gracias al doctor Arturo Sánchez. Mi querido Arturo, de verdad, como siempre, un privilegio que estés con nosotros, y creo que vamos a tener muchas cosas que platicar y yo te voy a seguir dando lata porque siempre me ilustras y comprendo mejor pues todo lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias al doctor Arturo Sánchez. Gracias, Arturo. Y un aplauso desde acá. Ya de lejos. Muchas gracias. Pero muchas gracias, doctor Arturo Sánchez, ex consejero del Instituto Federal Electoral. ¿Perdón? Y ahorita estoy como profesor en el Tecnológico de Monterrey. Sí, lo sé, bueno, Arturo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, y hasta luego. Nosotros vamos a la entrevista con el doctor Tonatiuh Guillén. Muy importante lo que nos va a decir el doctor Tonatiuh Guillén con relación a la situación muy tensa que se está viviendo entre México y Estados Unidos. Así que quédense con nosotros aquí en Atypical TV. Yo soy Tere Vale y les doy las gracias.